Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el doctor en Ciencia Política y Políticas Públicas, Rafael Morales, para hablar de las perspectivas de las campañas electorales de los aspirantes a un cargo en el Poder Judicial. La infancia y adolescencia, prioridad nacional, es el tema del reportaje de esta semana. En Libre Expresión, el drama de desaparecidos en México. En el plano internacional, Siria, entre utopías y promesas rotas, un nuevo pacto social. Disfrute de la selección musical preparada en este día. Hoy viernes 21 de marzo, le saluda Alma Lilia Martínez y le invito a nombre de todo el equipo de producción a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Póngase en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ya estamos listos para escuchar la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Rafael Morales. En menos de 15 días ya estará todo el pleno de las campañas electorales rumbo a la elección judicial del 1 de junio de este 2025, la primera elección de este carácter que tendrá en la historia del país. Hoy conversamos con el doctor en Ciencia Política por la UNAM y también diplomado en Políticas Públicas del CIDE, Rafael Morales, experto en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí con tu auditorio. ¿Qué se avecina para quienes aspiran a un cargo del Poder Judicial? Después que además hemos tenido toda una serie de intrilingües y compleja estructuración de esta nueva etapa de la elección judicial inédita en México, ¿qué se avecina para la elección y las campañas electorales de quienes buscan participar en esta elección? Pues se avecina un reto formidable, no solamente para la autoridad electoral, a la que le cayó, por así decirlo, esta elección que ellos mismos llaman como una elección rara, porque naturalmente es una elección nueva. México nunca había elegido a sus jueces por voto popular, pero por otro lado también es un desafío enorme para los candidatos, los jueces, que de un día a otro se vieron en la necesidad de adentrarse en algo que para ellos es absolutamente desconocido, que son campañas electorales. Entonces hay ahí un largo camino que van a tener que recorrer en aprendizaje, en muchas cosas que suelen atravesar siempre aquellas personas que tienen que participar en un proceso electoral. Pero también, por otro lado, Víctor, comentarlo también con tu auditorio, pues esto va a ser un reto para los propios ciudadanos que habitualmente participaban en procesos electorales donde pues, los partidos pues, tenían y llevaban mano y los ciudadanos pues en esta ocasión se van a encontrar con una enorme novedad, que es la de que no van a poder, por ejemplo, realizar el conteo en las casillas electorales como habitualmente se hacía en las elecciones convencionales de partidos políticos. Pero Víctor, también es importante señalarlo, los ciudadanos van a toparse con que van a haber menos casillas de las que se instalan en lo general, en cada jornada electoral, en cada jornada cívica, y pues ante esto y la carencia de información, pues tenemos como un escenario pues poco propicio, poco favorable para que las cosas salgan bien como todos quisiésemos. Van a presentarse muchos desafíos en el trayecto, pero bueno, yo dejaría aquí, digamos, este primer comentario de lo que está por venir. Claro, sin duda estos quienes aspiran a estar dentro de esta elección en el Poder Judicial, pues tienen poca expertise en cuanto a una contingencia de posibilidades de emitir su voto y que a través de este voto la gente los defina en los cargos judiciales.
Es como pocos países tienen este privilegio ahora. Desde el gobierno federal que está impulsando esta reforma lo ven como un privilegio, pero la propia estructura judicial lo ve como algo complicado. Yo leía parte de lo que recomendaba usted como experto en campañas electorales, doctor Morales, y una de las primeras pues recomendaciones que hacía en un mensaje que dio a través de sus redes sociales es que esta elección judicial es una elección de estructuras que ganará quien logre movilizar el voto. ¿A qué se refería con esta primera recomendación que hacía a los aspirantes a un cargo judicial? Sí, así es. Yo comentaba esto porque en una elección convencional, una elección típica, los ciudadanos van a pie, van por su propia voluntad a votar. Cualquiera de nosotros un domingo decide, digamos, disponer de algunas horas de su día de descanso para ir a formarse y cumplir con una obligación cívica. Bueno, pues ahora esto no está tan claro porque hay, por un lado, una campaña, como bien mencionas, por parte del gobierno que promueve la elección, pero por otro lado hay una contracampaña de otros grupos que ven a esta reforma, digamos, con un ánimo menos positivo. Y esto entonces lo que está haciendo es que los propios ciudadanos pues tengan menos incentivos para poder presentarse a las urnas. Los escenarios de votación pues no son halagüeños, es muy posible que haya un alto porcentaje de abstencionismo y cuando esto sucede en una elección, la votación queda en manos de aquellas personas que tienen estructuras. ¿A qué nos referimos con esto? Pues no a otra cosa más que a organizaciones sociales, ciudadanas o políticas que tienen la posibilidad de poder entrar en contacto con muchas personas en el territorio para poderlos invitar a que vayan a votar. Pero no solamente eso, estas estructuras, teniendo presencia en el territorio, lo que hacen es, digamos, alentar a que las personas vayan a votar o incluso a darles facilidades para que los ciudadanos o las personas que a lo mejor están afiliadas a las organizaciones, pues puedan, digamos, encaminarse a las casillas de votación. Si esto último sucede, entonces la votación va a ser la expresión de estas estructuras político-partidistas, puede ser, o de estructuras sociales o ciudadanas, pero como sea, no va a ser, digamos, una participación individual, por así decirlo, aquella donde cada uno de nosotros toma una decisión muy personal para ir a votar, sino que va a ser el resultado de una movilización inducida con objetivos políticos muy específicos. Claro, doctor Rafael Morales, sin embargo, en esta elección particularmente, los partidos políticos están impedidos por ley incluso de participar abiertamente con sus estructuras para impulsar candidaturas. ¿Existe el riesgo de que alguna de los candidatos pueda impugnar en caso de que se evidencie que hay un respaldo de algún partido político directamente a alguno de los aspirantes en la contienda? Esa es una muy buena pregunta, Víctor. Qué bueno que la haces porque ayuda a clarificar qué es lo que no debemos de hacer. Aun cuando esta elección es muy experimental y no tenemos experiencia, pues, que nos ayuda a saber cómo orientar las cosas, lo que sí debemos hacer es mantener un parámetro ético para pedir que los partidos políticos se abstengan de involucrarse directamente con el proceso electoral. Es decir, la elección está diseñada para que sean los candidatos del Poder Judicial con sus equipos de campaña los responsables únicos de lo que sería la propia campaña y el involucramiento o la invitación que estos mismos hagan hacia los ciudadanos. Entonces, esto pues hace responsable a los propios candidatos que no deben de caer en la tentación de pedir el apoyo a los partidos políticos para que con sus estructuras puedan, digamos, movilizar el voto. Y por otro lado, pues también hacer el llamado a los propios partidos políticos que saben de antemano que están impedidos por ley el involucrarse en la elección, pero también hay que decirlo, involucrarse no solamente en el, déjame decirlo así, en el prestar sus estructuras para mover el voto a favor de uno u otro candidato,
sino incluso también, por ejemplo, para que no tengan participación como representantes. Los partidos políticos no van a estar presentes en las mesas directivas de casillas, no van a estar presentes en los conteos de los consejos distritales. Entonces, la invitación también es para que los partidos políticos den un buen ejemplo de respetar, digamos, el proceso electoral y permitir que sea la ciudadanía la que se exprese libremente en la futura jornada electoral. Claro, claro que sí. Ahora bien, doctor Rafael Morales, hay otro aspecto importante. Las campañas electorales de quienes aspiran a un cargo en el Poder Judicial también están acotadas. De hecho, no tienen el permiso para comprar espacios en medios de comunicación. Las redes sociales están un poco más liberadas en ese aspecto. Y el segundo consejo que usted advertía en este mensaje en redes sociales que ponía es que las campañas no se ganan por redes sociales. Un like no es un voto. Háblenos al respecto de por qué los aspirantes podrían irse con esta pues mala idea de que las redes sociales les van a dar un triunfo. Sí, gracias, Víctor. Pues mira, para las personas que nos dedicamos a hacer campañas electorales, sabemos muy bien que la comunicación y en específico la comunicación digital, pues nos ayudan a transmitir un mensaje. La logística del mensaje nos dice que hay que hacer llegar un contenido, una narrativa a ciertos sectores, gracias, digamos, a la segmentación que nos permitan hacer las redes sociales. Hasta ahí están bien las redes sociales porque nos ayudan a hacer un canal efectivo para poder hacer prosperar un mensaje de nuestro interés. Pero el asunto es que el INE parece haber caído, digamos, en la idea de que la campaña se va a ganar en las redes sociales porque incluso dice que dentro del presupuesto que los propios candidatos hagan para poder invertir en su comunicación, este puede ser utilizado, por ejemplo, para las redes sociales, para la producción de los videos, etcétera, etcétera. Ahora bien, al decir, por ejemplo, que un like no es un voto, es tratar, digamos, de prevenir a los distintos candidatos o aspirantes a que no vayan a caer en la idea de que haciendo una campaña de comunicación van a poder, número uno, digamos, ayudar a que la gente se anime a ir a votar. Primer punto. Y segundo punto, más que nada, que no se vaya a creer de manera errónea que el tener, digamos, muchas interacciones en las redes sociales, eso se vaya a traducir en un voto favorable, digamos, a la candidatura de cada una de las personas. Entonces, me parece que ahí es muy importante dejarlo claro. No basta con hacer una campaña de comunicación efectiva, con una buena producción, con un buen mensaje. En realidad, la jornada electoral se va a definir el día de las elecciones y ese día, digamos, la prueba final es cómo sacar a la gente para que vaya a votar en esa enorme jornada cívica que vamos a tener ya en unos cuantos meses. Claro, sin duda es un gran desafío que tendremos como en general todo el mundo, la sociedad misma, las autoridades del Instituto Nacional Electoral, nosotros como ciudadanos activos y participantes en la designación de quienes gobiernan ahora desde el Poder Judicial. Se sabe que nuestro voto define el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ahora en esta inédita elección judicial, pues también vamos a definir quiénes serán jueces, magistrados y ministros. Otro de los consejos que leíamos en su mensaje, doctor Rafael Morales, es que el distrito judicial asignado a cada uno de los candidatos condicionará su campaña. ¿Qué decir sobre ese aspecto? Sí, en todas las elecciones la autoridad electoral hace un trazado distrital. ¿Qué es esto? Que en todo el país se tiene que hacer una división geográfica con el objetivo de que en esa división geográfica caigan los electores que van a participar en un proceso electoral. Entonces, ahora, para esta elección, lo que tenemos es exactamente un ejercicio similar en el cual se está haciendo un nuevo trazado distrital, pero específicamente para las elecciones judiciales. ¿En qué se distingue este trazado distrital judicial respecto de una distritación convencional? Que en muchos casos, digamos, los candidatos van a tener que tener una participación en distritos que no necesariamente se van a empatar
con las circunscripciones judiciales a las que pertenecen. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos pensando en que un candidato al Poder Judicial es aquella persona que va a apelar, digamos, al apoyo de un electorado al que le va a responder, lo ideal sería que ese territorio coincida con el territorio de las personas que eventualmente van a votar por ese candidato. Bueno, pues esto no sucede. Doy un ejemplo. De los dos magistrados especializados en competencia federal, de los 2 o 3 que van a participar en esta elección, sus distritos resulta que están en la hoy alcaldía Iztapalapa. ¿Por qué la autoridad electoral decidió esto? ¿Por qué esos distritos tienen que estar en un lugar delimitado, digamos, a una sola alcaldía y por qué no en otra? En fin, es como una de esas preguntas que la propia autoridad electoral no ha sabido responder, porque uno se preguntaría, si son distritos donde se va a votar por jueces que van a dirimir asuntos de competencia económica, de competencia con relación a temas de mercado, ¿por qué tendrían que estar en esa demarcación y por qué no en otra? ¿Y por qué, digamos, el tamaño de esos distritos no se pudo haber trazado en otra demarcación o incluso fuera de la Ciudad de México? No hay una explicación todavía sobre eso, Víctor, pero muchos de los candidatos, no solo a magistrados, sino a jueces, han visto cómo la autoridad electoral, casi de manera literal, en un volado, les ha dejado competir en distritos o muy grandes o en distritos muy pequeños. Pero en ninguno de estos casos, en esos distritos, queda atrapada, por así decirlo, la población que es, se supone, la población a la que el juez tendría que atender o responder en plenitud de su jurisdicción. Es decir, aquella población a la que típicamente tendría que, digamos, responder un juez digamos, en una situación convencional sin elecciones. Pues esto es lo que está pasando, Víctor, en ese tema. Y entonces esto hace, por ejemplo, que algunos candidatos pues se vean en la necesidad de competir en territorios enormes y otros candidatos en competir en territorios, por ejemplo, muy, muy compactos. Pues sin duda, doctor Rafael Morales, es un desafío y un reto muy grande sacar adelante esta elección con toda su complejidad que ya nos hacía patente con su reflexión. ¿Cómo lo podemos seguir en redes sociales para dar más detalles de lo que vaya colocando en torno a esta importante elección del 1 de junio próximo? Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en X como @Rafael_Morales. Por ahí nos podemos saludar y vamos a estar dando cuenta de la evolución de este proceso. Pues muchísimas gracias por este primer acercamiento a esta elección judicial programada para junio próximo y que sin duda será inédita en el país. Muchas gracias, doctor Rafael Morales. El agradecido soy yo, Víctor. Un saludo a tu auditorio. Me dijeron que no cante, que yo solo pa'l trabajo. Ya no quiero ser de abajo, ni tener clase social. Carajo, ya no estoy para cerrar siempre la boca. Carajo, ya no estoy para no exigir lo que me toca. Le pregunto a la vida, ¿cómo puedo yo andar? Me dijeron que no ande pa' no andar por sus caminos, pero si también son míos, yo los quiero disfrutar. Carajo, ya no estoy pa' tolerar más atropello. Carajo, ya no estoy pa' que disfruten no más ello. Píquele, segúrame, compadre.
Agradecemos al doctor Rafael Morales por compartir su visión del asunto. Este 1 de junio México hará algo que nunca se había hecho: elegir a los aspirantes a cargos del Poder Judicial. Estemos atentos a lo que vaya sucediendo con las y los candidatos para estas próximas elecciones. Acabamos de escuchar la canción de Marcial Alejandro, Carajo, interpretada por La Nopalera. Marcial Alejandro, voz y contrabajo; Maru Enríquez, voz; Javier Izquierdo, guitarra; Arturo Cipriano, flauta y voz. A 16 años de su ausencia, nuestro querido amigo Marcial Alejandro, sus canciones siguen vigentes. La Nopalera fue identificada como música folclórica, aunque se lanzó en realidad a la búsqueda de un nuevo lenguaje, dice Arturo Cipriano, fundador del grupo. Cuenta que el grupo surgió tras una improvisada reunión para acompañar a Ángel Parra, hijo de la cantautora Violeta Parra, en un concierto en el Auditorio Nacional. Ángel estaba en México como asilado político. Estábamos en la búsqueda de dirigir el canto hacia otro lugar, apartarnos del romanticismo y del bolero. Ángel nos mostró la obra de Violeta Parra y nos sorprendió su diversidad. Nos mostró la música de Atahualpa Yupanqui, de los alimareños, el folclore de Uruguay, de Argentina. Fue un impacto que me aventó hacia otro sitio en la música. Tuvimos la fortuna de tener a Marcial Alejandro y a Mario Arturo Ramos, que nos iniciaron en el camino. Comenta Arturo Cipriano. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Infancia y adolescencia, prioridad nacional. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 ya fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. De conseguir el aval del Poder Legislativo, México estaría encaminándose a una república para niñas, niños y adolescentes. Y es que organizaciones defensoras de los derechos de las infancias y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, entregaron una propuesta que da cimiento para impulsar el bienestar de la niñez y la adolescencia en México. Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del SIPINA, comenta los retos que se tienen en esta administración. Estamos haciendo un trabajo fuerte en SIPINA. Mi alegría es porque SIPINA está bien. SIPINA está trabajando fuertemente en favor de la infancia y la adolescencia. Sabemos que hay muchísimos retos con la infancia, pero lo importante aquí es que la Presidenta de la República ha tomado el tema de la infancia y la adolescencia como una de sus prioridades de gobierno. Y justamente la tomó porque hay un panorama que tenemos que mejorar sustantivamente, fundamentalmente en el tema de la pobreza. Tenemos 38 millones de niños, niñas y adolescentes en este país. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 propone terminar con la desigualdad y la violencia que viven niñas, niños y adolescentes, dotarlos de bienestar físico, mental y emocional, y ello pasa por promover la crianza positiva y distribuir el trabajo de cuidados entre el Estado, sociedad y familias. Acerca de este aspecto abunda Aranzazú Alonso Cuevas, de Pacto por la Primera Infancia. Es muy importante que impulsemos una política nacional de crianza positiva que dé a madres, padres y cuidadores las competencias parentales que necesitan para criar a sus hijas e hijos con amor, con respeto, con ternura. Esto se llama crianza positiva. Es muy importante además que esta política esté bien conectada y bien relacionada con otras políticas que son indispensables articular. Por ejemplo, sistema de cuidados, toda la política educativa y la política de salud. Pero no podemos dejar de lado otros aspectos muy relevantes como medio ambiente, educación como cultura y arte, en fin. Todas las políticas de atención a niñas, niños y adolescentes deben estar bien articuladas y coordinadas en lo que llamemos una política nacional, una política de Estado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuenten con el Pacto por la Primera Infancia para empujar la construcción de esa política desde la primera infancia.
Las recomendaciones hechas al Plan Nacional de Desarrollo van desde ampliar la oferta educativa, garantizar espacios dignos para el aprendizaje y desarrollo integral, reforzar medidas para erradicar el trabajo infantil y garantizar que las y los adolescentes que trabajan lo hagan en condiciones dignas y seguras, fortalecer entornos seguros y combatir la violencia de género para garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan con bienestar y dignidad. Poner a la niñez en el centro asegura que todas las niñas, niños y adolescentes cuenten con los apoyos, bienes y servicios esenciales para su bienestar y desarrollo, y ello incluye mantener instituciones que velen por los derechos de las infancias y adolescencia en México. Así lo consideró Tania Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Las medidas de atención urgente, por ejemplo, se refieren en lo que toca a la política y a la estrategia integral, a la necesidad de mantener el CIPINA, este sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, como un sistema que no se desmantelara. Quienes están en esto sabemos que veníamos de un año, en realidad de un sexenio de mucho temor y de muchas expectativas por distintas intentonas que se hicieron para desmantelar este sistema. Afortunadamente, las recomendaciones también fueron muy oportunas con la entrada de un nuevo gobierno, y ahora en esta actual administración ya hay una secretaria ejecutiva al frente del CIPINA. El CIPINA permanece y además de darnos alivio nos debe dar mucho gusto, porque esa fue una lucha que dimos desde acá, ¿no? Las organizaciones, la academia, la sociedad civil, diciendo, oigan, no, esto no era una institución del neoliberalismo que se inventó para duplicar esfuerzos, robar dinero, sino que fue una propuesta que desde las organizaciones colocamos para que la Convención de los Derechos de la Niñez materialice su realidad, su mandato en la realidad mexicana. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños de niño, y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, torto, pobre y viejo. Derecho a poder volar con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser invisible si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para hacer pis. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños de niño, y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, y yo también. Que canten los niños libres esta maguada. Tira la
38 millones de niñas, niños y adolescentes viven en este país a los que hay que dotar de bienestar físico, mental y emocional, además de promover la crianza positiva y distribuir el trabajo de cuidados entre el Estado, sociedad y familias. Estemos pendientes de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se incluya todo esto y que, por supuesto, permanezca CIPINA. Tengo Derecho es la canción de Rubén Rada que acabamos de escuchar. Rubén Rada, compositor y cantante uruguayo, es un artista que nunca estuvo donde se suponía que tenía que estar, que siempre viajó a sus anchas, sin mapas, abriendo todo el tiempo un camino nuevo, pero que solo él podía transitar. Un genio de la botella suelto dentro de la riquísima historia de la música urbana montevideana de la segunda mitad del siglo pasado. Rada es un cantante extraordinario, trashumante que no ha dejado estilos sin visitar, algo que a veces opaca el hecho de que también ha sabido hacer historia como compositor, solo o en compañía de autores de la talla de Eduardo Mateo o Hugo Faturoso, sus amigos y cómplices casi desde la infancia en esto de la música, hermanados por su amor por los Beatles. Aprendí a componer escuchando Love Me Do, señala al pasar. Sin los Beatles no sería compositor, y Mateo y el Hugo tampoco, afirma Rubén Rada. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El drama de desaparecidos en México. El hallazgo de un presunto crematorio ilegal en Teuchitlán, Jalisco, administrado por el cártel Jalisco Nueva Generación, puso nuevamente en el foco de la atención pública el drama de miles de mexicanos que se encuentran en calidad de desaparecidos en el país. La violencia agudizada de los últimos 20 años, generada por el accionar de grupos del narcotráfico y el crimen organizado que dominan en diversos territorios del país, ha propiciado una afectación contundente a la sociedad mexicana que registra, según datos oficiales, más de 120,000 personas desaparecidas en el país. El Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez, da cuenta de que actualmente existen cerca de 140 agrupaciones o colectivos de familiares de personas desaparecidas en 28 entidades federativas del país que transitan con mucho dolor en la ruta estéril por encontrar con sus propias uñas y medios a sus seres queridos ausentes. Conceptualmente, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende el delito de desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida y sustrayéndola a la protección de la ley. En tal sentido, formalmente, las más de 120,000 desapariciones registradas en México no podrían ser consideradas propiamente como desapariciones forzadas y, sin embargo, nadie duda en aplicar dicho concepto, dado que autoridades municipales y estatales, sobre todo, al no actuar contra la violencia criminal y permitirla, están dando su aquiescencia o consentimiento tácito para que se generen las desapariciones forzadas. Y es que es evidente que la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror entre los ciudadanos por parte de los grupos criminales que incluso, como en los tiempos de la leva de la revolución, reclutan forzadamente en algunas regiones del país a quienes usarán como carne de cañón en su ilícito negocio. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido,
sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad mexicana. El fin de semana hubo una reacción ante los hallazgos de Jalisco por parte de grupos colectivos de familiares de desaparecidos. Una emotiva velada en el Zócalo capitalino, acto espontáneo al que la oposición política al gobierno federal, carroñera como siempre, quiso sumarse pero fracasó. Un evento sensible para recordar a los familiares ausentes y a pesar del accionar de un extraño grupo de choque totalmente ajeno a la legítima expresión de reclamo de los familiares de las víctimas de desaparecidos, que logró derribar rejas de seguridad en torno a Palacio Nacional sin que ello pasara a mayores. Ante esta contundente realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que su gobierno ve como una prioridad atender el grave problema de las desapariciones. Envió para ello propuestas de reforma en la materia ante el Congreso y expuso que se reforzarán las capacidades de los organismos del gobierno para atender esta problemática. Nuestro deber es apoyar a las víctimas de este delito a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, advirtió la presidenta Sheinbaum, y agregó que se debe observar que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial debe asumir su responsabilidad para no permitir la impunidad. No obstante, la presidenta acotó que en el pasado la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, atajó, es un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. En esta tarea, sin duda, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene un gran reto a vencer. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Salgo de noche, nunca paseo sola. Grito lo que pienso, me tapo con ropa. Siento que si me ven van a querer de mí. Preparo las llaves, 5 calles antes. Camino deprisa, aunque sea la tarde. Siento que este miedo ya es parte de mí. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Si algún día me toca a mí, tengo más miedo que tú por hacer lo mismo. Gano menos que tú y lo camuflo en conformismo. Y aún así le llamas a mi lucha egoísmo. Si tú estuvieras en mi piel, si imaginaras tal vez lo que se siente escuchar unos pasos que no ves. Si tú supieras quizás el miedo que da que la que salga en la tele llorando sea mi mamá. ¿Acaso no puedes ver los contras de ser mujer en un mundo que con todo el derecho se cree a tocarnos, matarnos, enterrarnos vivas? Ponerme una falda es un acto suicida. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranquen el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. No
no tengo armas, tampoco pistolas, pa' matar una educación que me mata si voy sola. Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo y nadie me acosa si voy con los vuestros. Patina así frágil y no lo he elegido, y no es que lo seas lo que tú haces conmigo. Me ves como algo y yo a ti con miedo. No es un halago si temblando me quedo. 120,000 personas desaparecidas es una cifra alarmante. Esperemos que el Estado haga su trabajo y atienda urgentemente castigando y sancionando a los responsables y que pondere la atención a las víctimas y a sus familiares. Veamos qué sucede con las propuestas de reforma en la materia que envió al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum. En la música escuchamos la canción Si algún día me toca a mí, de Karen Méndez. Es una cantante y compositora de Buenos Aires, Argentina. Comenzó su carrera musical haciendo covers en YouTube. Su nueva canción titulada Si algún día me toca a mí es una forma de protesta hacia los feminicidios. Ella misma lo confirmó a través de un comentario fijo en su propio video de la canción en la plataforma YouTube. Es una canción melódica con una lírica poderosa, realista, llena de frases que demuestran el miedo que conlleva ser mujer. Desde el título de la canción se entiende a qué público va dirigido y qué sentido es el que se intenta transmitir, ya que es muy parecida a una de las muchas frases del colectivo feminista, Si mañana me toca a mí, quiero ser la última. Escuchemos ahora lo que sucede en Siria. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Siria, entre utopías y promesas rotas, un nuevo pacto social. En el barrio Al-Qasa de Damasco, la capital siria, se encuentra el Floyd Pub. La particularidad de este bar es que tiene dos características que son inusuales para el ojo occidental cuando se habla de un país árabe. Este se encuentra en un barrio cristiano y su dueña resulta ser una mujer. Esto también llamó la atención de los milicianos islamistas de Hayat Tahrir al-Sham, del grupo yihadista que aglutinó a las fuerzas opositoras al régimen de Bashar al-Assad y que, en tan solo 11 días, acabó en diciembre con 13 años de guerra civil en Siria. El domingo 15 de diciembre, una semana después de la toma de Damasco, dos integrantes de Hayat Tahrir al-Sham visitaron el bar de Dana Ibrahim para leccionarla sobre lo ilegal, en términos religiosos, de vender y consumir alcohol. Tras el susto, el bar de Dana ha operado en la normalidad y su concepción de los yihadistas ha cambiado con los días. Tenemos mucha desconfianza porque durante 13 años nos repitieron que, si los barbudos llegaban a Damasco, nos iban a cortar la cabeza, pero no ha sido así, le comentó al diario El País. En este clima de desconfianza es al que están sometidos los sirios tras la euforia que creó la caída de 50 años de régimen de la familia al-Assad. Reconstruirse como una sociedad única, tras una guerra étnica y confesionaria, se sabe, nunca ha sido una tarea fácil para ninguna nación a lo largo de la historia. Esto fue muy claro a principios de este mes, cuando una matanza devolvió a Siria a los titulares de nota roja de todo el mundo. En las provincias costeras del país, Latakia, Tartus y Homs, que cuentan con una mayoría étnica alawí, el nuevo gobierno enfrentó su primera insurrección. Grupos armados leales al caído régimen lanzaron el pasado 6 de marzo un ataque frontal contra las nuevas fuerzas armadas del país, provocando un derramamiento de sangre que se tornó en una masacre de civiles por parte de las milicias aliadas al nuevo gobierno de Ahmed al-Shara. El nuevo régimen, tras días de combate, logró controlar la zona pero cobrándose la vida de alrededor de 1,000 personas de origen alawí. Los alawíes representan entre el 10 y el 15% de la población siria, y su papel en aquel país es crucial, pues el depuesto régimen, a lo largo y ancho de toda su estructura gubernamental, era guiado por personas pertenecientes a dicho credo, entre ellos, por supuesto,
Bashar al-Assad. Los combatientes, que ahora están del lado del vencedor de la guerra civil, son de origen suní, los cuales se vengaron de matanzas hechas por los alauíes durante el inicio del conflicto que fracturó al país durante más de 10 años. Este suceso trágico mostró las costuras del nuevo contrato social en ciernes, el cual está impulsando Ahmed al-Shara desde que llegó al poder escasos 3 meses atrás, para formar un nuevo país. Primero, como dicen los teóricos del Estado, se deben controlar las armas. Ahí es donde se han complicado las cosas, pues para Hayat Tahrir al-Sham no ha sido fácil convencer al heterogéneo grupo que le ayudó a vencer la guerra de formar un solo bloque con un mando en común. Lo que existen son promesas de los grupos aliados de mezclarse en uno solo, pero esto no es sencillo porque las arcas de la nación están vacías y la ayuda internacional no ha podido llegar, pues el nuevo régimen heredó las sanciones a su economía, impuestas por los mayores poderes hegemónicos a nivel mundial. Simplemente no hay dinero para pagarle a un nuevo ejército. Pero la esperanza de una nación renovada va más allá de los problemas económicos y militares del país. También, a principios de ese mes, se dio un acuerdo que fue celebrado tanto en el mundo árabe como en el exterior. Ahmed al-Shara le dio la mano a Maslum Abdi, líder de las milicias kurdas, el cual controlaba casi 1/3 del país para unificar al gobierno y al territorio sirio. Esto representa en el país árabe un verdadero abrazo de Acatempan, pues estas fuerzas se enfrentaron entre sí a lo largo de la guerra civil y ahora tienen el compromiso de cambiar los uniformes militares por trajes a la medida. Generales reconvertidos en políticos, firmando una paz necesaria para una sociedad hastiada de la guerra. Esto representa un logro para los kurdos, a los cuales no se les respetaron sus derechos a plenitud durante los regímenes dictatoriales de los Assad. Entre el miedo de la población civil más liberal, las batallas entre grupos de diferentes credos y la luz de esperanza que representan los nuevos acuerdos entre el nuevo poder y las minorías, Siria avanza, entre grandes obstáculos, hacia un futuro incierto, pero no por ello poco promisorio. La convivencia entre grupos tan diversos en lo étnico y religioso no está siendo fácil, pero es un verdadero retorno a lo político como tal. Algo deberíamos aprender en América Latina y en Occidente. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí en Datos y Hechos de Radio Educación el siguiente viernes. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes. Aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada.
con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. Agradecemos a Ricardo Mercado el panorama expuesto de Siria y lo compleja que se ve una promisoria recuperación. Esperemos que se logre. En la música escuchamos Bajo los escombros de Residente y Amal Murkus. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje, damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, entona el rapero Residente en el video oficial de Bajo los escombros, canción de su más reciente producción musical que se ha vuelto viral en redes sociales por su mensaje en apoyo a Palestina. El video, que muestra al ex líder de la banda Calle 13 enfundado en una cufilla, inicia con las cuerdas de un canún, instrumento tradicional de Medio Oriente, y con los coros de la cantante palestina Amal Murkus entonando en árabe: Gaza, pueblo mío, no desesperes, tu voz es fuerte. Oh país mío, no llores, tus lágrimas son preciosas, acompañada de niños migrantes palestinos. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Guillermo Lagarda Trillo, Eréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.